las familias que comen con más sal viven menos que las familias que comen con menos sal. Así de fácil. Así. Estoy con el doctor Fabián Ortiz, pues Herbener, lo dije bien, especialista en nefrología, experto en hemodiálisis, máster en salud pública e investigador. Vamos a tratar un tema que, pues, que pasa muchísimo, doctor, ¿no? Los cálculos renales, por qué aparecen y cómo tratarlos. Bienvenido, doctor Ortiz. Gracias por estar con nosotros. Un médico muy querido, además, por todos sus pacientes. Y eso es tan importante, ¿no? Muchas gracias, Mariela, por la invitación. Bueno, en relación al tema de los cálculos renales, indiscutiblemente es algo muy importante en la población mundial y no menos importante en la población ecuatoriana. Cualquier persona que haya tenido una piedra en los riñones tiene un 85% de probabilidades de volver a tener. Por eso es que es importante aquellos que ya han tenido una piedra que sigan consejos médicos y que sigan con un control rutinario, porque existe alta probabilidad de continuar formando piedras y eso te puede llevar a problemas renales más adelante, incluso problemas de presión arterial, etcétera. Por lo tanto, primera parte importante, una buena parte de la población ecuatoriana lo tiene. Y sí es aconsejable que una vez que está identificado, continuemos en la visita con el nefrólogo para poder evitar la formación de nuevas piedras y daños que pueden ocurrir más adelante. ¿Desde qué edad se comienzan a formar piedras? Que bueno, ya luego hablaremos que son diferentes tipos de piedras y tal, ¿no? Pero ¿desde qué años desde qué edad se empiezan a formar? Mira, la pregunta es tremendamente interesante porque estamos viendo que cada vez están apareciendo piedras en gente más joven porque los hábitos están cada vez peor en la gente más joven. Doctor, Por ¿más ejemplo, joven a qué se refiere? en adolescentes. En Adolescentes. Desde los Antes 12 años. pensábamos, claro, Okay. porque ya podemos ver formación de piedras en aquellos que toman poca agua, que comen mucha sal, que beben muchas bebidas azucaradas. Entonces, todos esos son cócteles que pueden conducirnos a la formación de piedras. Antes era más frecuente verlo en población más adulta, pero ahora estamos viendo que se está retrasando la entrada en relación a los pacientes que ya comienzan a tener piedras. Hay circunstancias muy raras, hereditarias, que pueden provocar piedras incluso antes, pero eso es muy poco frecuente y no es la mayoría. Pero sí es importante saber que los hábitos actuales de la sociedad actual están favoreciendo la formación de piedras incluso en instancias más jóvenes. Okay. ¿Por qué? Porque no se hace tanto ejercicio, porque se toma poca agua, porque se come con mucha sal, el sodio realmente es el enemigo, tal vez aguas muy mineralizadas de repente. Esos son mitos y verdades que sobre las piedras, doctor, hay 1500 mitos. Es increíble, o sea, la verdad es que yo me quedo como loca y por eso es un tema tan interesante y tan extenso, ¿no? Sí, pero para poder entender un poco por qué se forma una piedra, tenemos que ir al origen. Una piedra, antes de ser piedra, es una acumulación de cristales. Yo puedo nacer con esa condición, pero si no tengo otras cosas que me ayuden a formar la piedra, puedo ser que tenga los cristales, pero nunca se forme la piedra. Okay. ¿Qué necesito para que se forme entonces la piedra? Poca agua. Entonces los cristales que yo tengo en la orina se van acumulando. Si a eso le agrego sal, la sal es como un imán que hace que los cristales se hagan una bolita y se forme la piedra. Entonces tengo dos condiciones. Si todo esto lo aderezamos, si tú quieres, Mariela, con vitamina C, porque ahora que está de moda que vitamina C para arriba, para abajo, me la inyecto, tomo 1 gramo, 2 gramos, etcétera. ¿Está mal, doctor? ¿Está mal? Así, no mal, muy mal. Porque primero, tenemos que saber para tomar vitamina C cuál es la cantidad necesaria de 60 a 90 miligramos. Pero las pastillas vienen de 500, de 1000, de 2000 y los sueros vienen de 7500. Entonces, el concepto en medicina es, si yo voy a tomar un suplemento es porque tengo una carencia. Si no tengo carencia de vitamina C y me suplemento con vitamina C, entonces voy a tomar de más. Ya voy a tener algo que es toxicidad. Aunque sea algo tan inofensivo como la vitamina C. Pero es hidrosoluble, doctor, le hago pipi. Ya, exacto, por eso tienes piedras, pues. Porque el organismo dice, a ver, Mariela necesita 100 miligramos de vitamina C, pero si tú necesitas 100 miligramos de vitamina C y te tomas 1000, el riñón dice, bueno, ¿qué hago con los 900 que me sobran? Los elimino por la orina. Entonces, el precio renal que pagas se llama oxaluria. Hay muchísimos cristales. Entonces, si hemos dicho que una piedra, antes de ser piedra, son cristales, si le echo más cristales a la orina, tengo la piedra.
Ya, pero si tomo bastante agua para que se diluya esa vitamina C. Pero es que, primero, ¿para qué te necesitas tanta vitamina C si lo que necesitas es cubrir tus necesidades diarias con 100? ¿Para qué son los 900? No hay evidencia que avale el uso de sobredosis de vitamina C, salvo en circunstancias excepcionales en terapia intensiva y bajo notas muy, muy precisas. Con una gomita de 100 miligramos de vitamina C ya tienes cubierta tu necesidad diaria. Es decir, la que toman los niños. Pero es más, si tú comes un kiwi o una naranja masticada, esto de aquí, No. ya tienes casi una cobertura completa de la vitamina C. Entonces, ¿qué es lo que vi yo ahora en la pandemia? La cantidad de gente que se puso sueros de vitamina C venían en procesión aquí con piedras en los riñones. Porque claro, el suerito de vitamina C, dice que para las defensas que sube. Las defensas, cuando yo conversaba con estas personas que decían, no, que me pongo el suero para subir las defensas, ok, ¿duermes 8 horas? Ah, no, no, eso no duermo. Eso baja las defensas. ¿Comes equilibradamente? No, no, a veces me salto el desayuno o no meriendo. Eso baja las defensas. Entonces, ese tipo de circunstancias en el que yo me quito las horas de sueño, me bajan las defensas. Si trabajo más de la cuenta, me baja de una u otra forma. Si me alimento mal, me baja las defensas. Si Y quiero peleas mejorar mal, las te baja defensas. la defensa, claro. Y si quiero entonces mejorar las defensas, me pongo un suerito de 7500. No, es un concepto erróneo. Entonces, es importante porque... Mejora todo tu estilo de vida, mejor. Exacto. Ahí has dado en la clave. Si mejoro mis horas de sueño, mejoro mis hábitos alimenticios, hago ejercicio, dejo de fumar, elimino el exceso de alcohol, etcétera, ya tengo la fórmula del éxito, que es la que usaban nuestros abuelos y bisabuelos, pues, ¿no? Que llegaban hasta los 90 y 100 años porque tenían mejores hábitos de vida, salían a caminar. Ahora mira tú a los niños cuando están en una sala. 5 niños en una sala, los 5 con un aparato electrónico. Antes, cuando tú y yo éramos más jóvenes, salíamos al patio, íbamos a jugar en bicicleta, jugábamos 50 al palo, a las cogidas, qué sé yo. Es decir, eso ya se ve cada vez menos. Claro, exacto. Entonces, es decir, los hábitos al transformarse están haciendo que aumente significativamente esto. Cuando realmente, si yo bebiera más agua, si tuviera mejores hábitos, cae notablemente sin necesidad de tomar medicamentos. Si bebo más agua, diluyo pero dígame esta respuesta. Si yo tomo agua y diluyo más todas las vitaminas que tomo, ¿no se me van a hacer cálculos? Sí, porque al fin y al cabo estás aumentando la producción de cristales hasta un nivel en que necesitaría 5 o 6 litros de agua. Yo pregunto, ¿tomaría 6 litros de agua, Mariela? No, pues no. Entonces, lo mejor sería evitar la producción de cristales sacando los excesos, es decir, los suplementos que no necesito porque no tengo esa carencia, entonces los quito. Si tengo una carencia demostrada por laboratorio y prescrita por un médico porque tengo esa carencia, entonces ahí sí viene el suplemento. ¿Y cómo sabes cuánto necesitas de cada vitamina, doctor, para no crear cálculos renales? Porque pareciera que ese es el mayor problema en este momento de lo que usted está viendo en consulta, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Mira, nosotros tenemos indicadores centinela en exámenes de laboratorio para tratar de ver más o menos cómo está el estatus nutricional. Por ejemplo, hacer mediciones de vitamina B. La vitamina B en sangre es una vitamina hidrosoluble, entonces ya me sirve más o menos para ver ese grupo de vitaminas. Hidrosoluble, para que entienda el público, que se elimina fácilmente con la orina, ¿no? Correcto. Entonces, las otras vitaminas, que son las liposolubles, que son eliminadas por el hígado, pero con mucha mayor dificultad. Por ejemplo, el mejor ejemplo tenemos la vitamina D, de dedo, la que adquirimos del sol. El 70% de la población ecuatoriana le hace falta vitamina D. Entonces, pero eso no necesita, imagínate, viviendo nosotros en la línea ecuatorial, el 70% de la población le falta vitamina D, pero es que claro, yo pregunto, ¿quién sale a la 1 de la tarde a solearse semidesnudo para adquirir una hora de sol? Nadie hace eso. Pero es la única forma de conseguirlo, doctor. Pero bueno, hay otras formas, tal vez menos dramáticas, podríamos decir, pero siempre sería mejor que cuando nos hagamos un examen de laboratorio, que toda la población encima de 21 años debe hacerse al menos uno al año, solicitar vitamina D. Me falta vitamina D, suplemento la vitamina D. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿por qué estoy yo seguro que no tenemos en la población deficiencia de vitamina C? Porque eso lo teníamos en la época de Cristóbal Colón. Colón, cuando vino de España a América, no tenía fruta fresca. Entonces, en el trayecto desde España hasta América, sufrían de algo que se llama escorbuto.
pero el escorbuto actualmente ya es casi inexistente. Yo personalmente tengo muchos años de medicina, nunca he visto un solo escorbuto. No significa que no haya, pero en todo caso no es la norma, porque en el momento en el que las personas ya tienen acceso a la fruta cuando van al supermercado, no tienen que ir a la selva por conseguir una fruta. Por lo tanto, deficiencia de vitamina C es, diría yo, casi inexistente. Entonces, suplementarme una vitamina que no necesito es donde estoy cometiendo el error. Pero si en el resto de otras cosas, por ejemplo, saber el nivel de proteínas en sangre, cómo están tus glóbulos rojos, cómo está tu hierro, todo eso me lleva a mí a pensar, bueno, si todo esto está alterado es porque la nutrición está mal y ahí necesitas suplementarte. Pero en medicina se sugiere la suplementación de lo que careces. Porque si tú te das cuenta en los frasquitos de estos multivitamínicos que vienen con 50 cosas, entonces dices, chuzo, me tomo uno de estos que me pongo así fuertote porque tiene 50 cosas. Pero si lees mejor la etiqueta, te dice ahí, esta vitamina le aporta el 250% de la cantidad necesaria. Entonces, ¿para qué vas a necesitar tú el 250? Porque el resto, el exceso, lo que está encima del 100%, va a producir algún precio en el costo de tu organismo. Entonces, ese es el inconveniente. De hecho, hay algunos estudios, todavía faltan más de ellos, pero que nos están diciendo que las personas tomadoras crónicas de suplementos vitamínicos que no necesitan pueden llevarlos a la toxicidad y esa toxicidad se puede convertir en algún tipo de cáncer. Por lo tanto, hay que tener mucha vigilancia en que no porque me lo vendan en la botica y esté ahí publicitado en la farmacia, compre, yo lo voy a comprar. Antes, si recordamos nosotros, el cigarrillo está a la venta, pero no es que sea el cigarrillo especialmente saludable, ¿no? Pero igual se vende. Igualmente, el suplemento, con que esté a nuestra distancia de los ojos, no significa que yo lo tenga que comprar, por más de que haya un cartel de alguien tremendamente saludable tomándose eso, no. Por inofensivo que parezca, preguntemos a nuestro médico, pero con el concepto de que si yo carezco de algo, ahí sí necesito el suplemento. Otra de las cosas que vemos con mucha frecuencia, el omega 3. Bueno, me tomo unas 2, 4, 6 pastillas de omega 3, pero yo pregunto, ¿y esas personas se han medido el nivel de omega 3 en sangre para estar seguros que les falta omega 3? Porque si no me falta omega 3, comienzo a acumular omega 3. Preferiría comer pescado, aceite de oliva, aguacate. ¿Es liposoluble? ¿El omega 3 es liposoluble o hidrosoluble? Liposoluble. Wow, ok. Entonces, claro, eso conduce a otros inconvenientes. Entonces, por lo tanto, seamos en ese aspecto lo más sabios posibles, en que si voy a tomar un suplemento es porque tengo una carencia o porque tengo una indicación médica precisa o algún tipo de evidencia en mis exámenes que me dice que por los motivos que sea me falta este de aquí. O sea que entonces, lo que estoy viendo es que el examen centinela para ver de qué carezco es primordial, doctor. Claro, indiscutiblemente, porque para yo poder suplementarte tengo que tener la evidencia, porque si no puedo sin querer hacerte daño. No, claro, imposible. Así que volviendo al tema de las piedras, Ajá. Agua, pero agua, no la gente comienza a pensar, no, es que entonces agua de coco, agua mineral, no, agua, H2O, agua en primer lugar, mínimo 2 litros diarios a toda la población. Es decir, disminuir el consumo de sal, porque la sal, las familias que comen con más sal viven menos que las familias que comen con menos sal. Así de fácil. Así. Esta familia come menos sal, todos van a vivir más. Ese va a ser el título de esta entrevista. Así de fácil, doctor. Sí. ¿Ah? En tercer lugar, evitar los suplementos vitamínicos innecesarios, o sea, la automedicación. En cuarto lugar, acudir al médico. Si ya tuve una piedra, es indispensable continuar chequeo nefrológico de por vida, al menos una vez al año, para evitar que suba el número de piedras y estudiarte para saber qué condiciones te condujeron a ti a producir la piedra. Porque tal vez no solo te suplementaste, sino que naciste con alguna condición, que entonces yo la estudio, la identifico y te trato. Y nunca más vuelves a tener piedras, por lo tanto no llegarás a hipertensión ni a daño renal y vivirás 100 años. Una piedra te puede matar de entrada porque está pasando por el uréter, o sea, te puede desgarrar todo. No, tanto no. O sea, de todas formas es considerada entre el top 3 de dolores del ser humano. Es decir, cuando tienes un cólico renal, el dolor te dobla, te puedes desmayar, puedes perder el conocimiento del dolor, entonces lo puedes pasar muy mal. Y si tienes la mala suerte que caigan 2 piedras al mismo tiempo y te tapen los 2 riñones, se convierte en una urgencia médica y si no te tratas el mismo día, se te pueden subir sustancias como por ejemplo el potasio y producir paro cardíaco.
Lo que estoy diciendo es extremadamente raro, pero sí lo he visto. Y entonces, claro, mucha mala suerte tienes que tener para que caigan las dos piedras al mismo tiempo. No sé, qué mala suerte, pero puede existir. Esto no es la norma es que sea un solo lado. Entonces, y además el paciente, como esto sí duele, el paciente vuela a la emergencia, ¿no? No es como otras enfermedades de los riñones, que no duelen, entonces el paciente no va nunca. Hasta que cuando ya me llegan a la consulta, ya es muy tarde y los riñones están muy destruidos. El cólico renal te hace volar a la emergencia. Quítenme el dolor, que me muero del dolor. Tú ves al paciente pálido, sudoroso, y a veces que el dolor solo pasa con medicación extremadamente fuerte o con morfina o algo similar, que lo primero que tienes que hacer es evitar, minimizar el sufrimiento, ¿no? Pero como uno se olvida de los dolores, porque si no, uno no volviera a salir embarazada y se volviera a casar. Entonces, uno pues obviamente dice, esto no va a pasar. Y la verdad, las personas que han tenido piedras, cálculos renales, yo veo que después como que no le paran mucha bola. Ay, yo tuve piedra, lo cuentan anecdóticamente y no, yo estoy siguiendo un tratamiento, estoy previniendo esto. Doctor, yo no sé si esto pasa normalmente o he coincidido con ciertas personas que me han hecho este tipo de comentarios. Es la norma, Mariela. Lamentablemente las personas que tienen una piedra se resolvió el problema de cualquier forma y se olvidaron. Y a su vez, también ocurre porque aquellos profesionales que lo atendieron no le dijeron tiene que seguir tratamiento con un nefrólogo. Porque el urólogo es el que se encarga del manejo de la piedra, del momento, de la parte quirúrgica, etcétera. Pero el nefrólogo es el que se encarga del seguimiento y de evitar nuevas formaciones y nuevos daños en el paciente. Entonces, por eso es un trabajo en equipo. Pero ya una vez que lo tienes, he visto yo pacientes, sí, he producido 2 piedras al año desde hace 10 años. Como que fuera chiste. Yo soy hace 10 años y ya cuando me llega está hipertenso, tiene una función renal disminuida y tiene algún otro inconveniente más, ¿no? Entonces, porque con el pasar de los años, a veces las piedras no se acompañan ya solo de piedras, se acompañan de algo más. Por ejemplo, entonces es ¿a qué se refiere, doctor? Hipertensión, en primer lugar. Ya, entonces, y si seguimos pasando el tiempo, entonces puede haber ya algún tipo de daño renal. Y tenemos un número pequeño, pero existe, de pacientes en el país que han ingresado a diálisis por daños en los riñones producto de las piedras. Normalmente los pacientes que entran a diálisis en nuestro país, que tenemos unos 15 a 17 mil pacientes en el país, suelen entrar o por hipertensión mal controlada o por diabetes mal controlada. Pero una parte chiquita entran por haber tenido piedras en los riñones y no haberse controlado nunca. Y una de las cosas más feas que le puede pasar al ser humano, aparte del cáncer, que también es un proceso espantoso, es la diálisis, doctor. Bueno, pero te comento que ahora realmente no es tanto así. Es decir, ya tenemos pacientes que han vivido 30 años en diálisis. Obviamente esto corresponde a que tienes que ir a un centro de diálisis, dializarte 3 veces a la semana, 4 horas, pero es como si te fueras a ir al club de diálisis. Voy a ver a mis amigos, voy a ver, tal vez vamos a bromear, vamos a ver televisión, vamos a escuchar Radio Fuego, es decir, cuántas cosas pueden ocurrir. Y entonces, si uno depende de la filosofía con la que tomes tú la entrada a diálisis. Además, hay que recordar una cosa. Antes, hace más de unos 10 años, solo podían tener acceso a la diálisis el 30% de la población en Ecuador. Por lo tanto, el 70% que no tenía acceso, se iban. Ahora, el 100% de la población ecuatoriana tiene acceso a la diálisis. Por lo tanto, ya no es una enfermedad que se consideraba terminal. Es decir, ya te diagnosticaban diálisis, si no tenía seguro social, ya no había nada que hacer. Pero no, ahora la cobertura es universal, todos se benefician. Eso es un gran avance en nuestra región. Si comparamos Ecuador con la región andina o con otros países de Centroamérica, nosotros tenemos acceso al 100%. Por lo tanto, si tomamos como filosofía, a diferencia del cáncer, que si tú tienes un cáncer terminal multimetastásico con muchos problemas en todas partes y no tienes opción, la diálisis llegas al final de la función del órgano, pero tienes el reemplazo renal. Tienes el tratamiento que te permite llevar una vida lo más cercano a lo normal. Y si tú cumples la norma, puedes vivir más de 30 años en diálisis o en su defecto, lo óptimo sería la diálisis como un tratamiento puente hasta llegar al trasplante, que es el mejor tratamiento del paciente con problemas en los riñones. ¿No? ¿Eso se da muy seguido y se da en el Ecuador, doctor? Se da, no en la frecuencia en la que nos gustaría, porque hasta eso nos hace falta un poco más de cultura de trasplante. Entonces, cuando trasplante de donadores, pues, ¿no? Sí, mira que yo tuve la oportunidad de formarme en Barcelona, en España, donde estuve con tu querido hermano Lalo. Le envío un cordial saludo si nos está viendo.
Curiosamente, la población ecuatoriana que vivía en España era la población que más donaba órganos cuando sus familiares fallecían, tenían un donante de muerte cerebral, etc. Pero cuando ya llegas a Ecuador, la población ecuatoriana no se replica eso. Es decir, la población ecuatoriana tienes éxito solo en 2 de cada 10 personas a las que le solicitas el órgano del familiar. Ahora, con la ley me permite, en teoría, extraer el órgano según lo que diga la cédula de la persona. Claro. Pero lo ideal es tener mayor cultura de esto para favorecer la donación de órganos a todos los niveles, ¿no? Entonces, y poder, digamos, tratar de medianamente imitar el modelo exitoso de España en relación al trasplante, en el que nos lleva pues mucha distancia, pero aquí hay que comenzar con eso, es decir, saber sobre todo la parte de que los órganos no los necesitamos en el cielo, saben que los necesitamos aquí en la tierra. La gente quiere decir, no, que me lo quiero llevar enterito a la caja, al ataúd. No, en el cielo saben que los necesitamos aquí en la tierra. Entonces, en ese aspecto es muy importante. Cuando ya hay diagnóstico de muerte cerebral, el individuo ha fallecido. Que el corazón esté latiendo es por medios artificiales, pero ya esa persona ya no está entre nosotros. A veces muchas personas se aferran, no, que sí, que cuando hay diagnóstico de muerte cerebral, ya no hay individuo, ya lamentablemente la persona ha fallecido, pero puede vivir en otros de otra forma, a través de un órgano donado, por ejemplo, de las córneas, del hígado, intestinos, etcétera, tantos órganos que se pueden donar y que puedan permitir ayudar más vidas. No hay acto más noble en la vida que poder donar un órgano, ¿no?, a una persona necesitada. Es un poquito complicado, ¿no? O sea, definitivamente, porque de repente tú no sabes que, ay, no, capaz que me van a desconectar antes de hora por sacarme los órganos. Este tipo de cosas siempre se te pueden venir a la cabeza, doctor. Sí, indiscutiblemente. Ese estigma no lo tiene el europeo, pero nosotros acá en Latinoamérica sí lo tenemos. Todavía. Sí, pero es por falta de cultura. Mira, por ejemplo, con una estudiante de la UES, cuando daba clase y hizo una tesis doctoral, hicimos una tesis doctoral muy interesante en el que hacíamos un primer análisis de qué piensan los jóvenes de sexto año de varios colegios de la ciudad en relación a la donación de órganos. Si se muere un familiar, ¿qué harían? ¿Si donarían o no donarían? 2 o 3 preguntas sencillas. El resultado era desastroso, o sea, mostraba una clara desconocimiento de esto y casi nadie quería donar. Hicimos una intervención, una sola clase, no clase, sino una sola charla de donación de órganos, muerte encefálica y trasplantes, de 30 minutos. Y vimos después, volvimos a hacer la encuesta en los mismos, y el resultado era que 9 de cada 10 querían donar. Entonces, imagínate tú, si cambiáramos un poco el pensum, solo con una clase. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, a veces aprendía qué son las criptógamas y las fanerógamas en cuanto a las flores, cuando realmente, si en lugar de poner esa clase, pusieran la clase de trasplante, pues obviamente terminaría con conocimiento de lo que es el trasplante de la donación y no de lo que es una criptógama y una fanerógama, ¿no? Entonces, hay que tratar de sopesar las prioridades. Entonces, si yo culturizo a la población desde etapas tempranas, porque al fin y al cabo serán los jóvenes los que tomarán decisiones sobre sus padres. Y cuando esa sola persona vaya a su casa, es decir, me dieron una charla de donación y de trasplantes, y dirá, si yo me muero, donen mis órganos. Cosa que cuando venga el equipo trasplantador y hable con esos papás, porque esa criatura tal vez murió en un accidente o lo que sea, ya no sea tan duro, porque ya hablaron en casa de lo que es donar y trasplantar. Entonces ahí se puede hacer más fácil, ya no es algo nuevo, ya saben la voluntad real de ese individuo. En mi caso, en mi casa saben perfectamente que si me pasa algo a mí, que me donen todo lo que puedan sacar. Córneas, corazón, hígado, riñones, todo lo que se pueda. ¿Pero solo está en tu casa o todos están claros en eso? Todos tienen claro todo, todos tienen en la cédula que son donantes, es decir, todos tenemos esa idea. Y en las clases en las que puedo, cuando doy clase, también procuro transmitir el mensaje, transferir el conocimiento para que puedan tomar mejores decisiones. Porque tú no sabes, Mariela, en qué momento es a ti que puedes necesitar un órgano o en su defecto algún familiar directo tuyo. Entonces, a veces es cuando ocurre, porque cuando preguntaba, por ejemplo, y leía que una persona había dicho que no donaría nunca un órgano. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y si el órgano fuera para ti, aceptarías que te lo donen? Si necesitas un corazón porque tienes un riesgo de muerte inminente, ¿sí aceptarías que te donen? Sí. Entonces digo, eso es un doble discurso. O sea, no quieres donar, pero sí quisieras que te donen. Claro. Entonces, eso es falta de cultura. Porque si yo
puedo aceptar un órgano, en teoría debería también poder donar, pues, o sea, es una reciprocidad. ¿Y usted está de acuerdo, doctor? Esta ya es la última pregunta para no quitarle más tiempo, pero yo creo que vamos a seguir charlando en otras ocasiones, si usted Encantado. lo permite. Pues también es cierto que usted está de acuerdo en que un familiar vivo, ¿ok? Por el hecho de que los familiares pueden, digamos que, empatar más con el órgano, Ser más compatibles. ser más compatibles, esa es la palabra, le done un riñón a un hermano o una hermana estando este familiar vivo. Totalmente, eso se llama donación de donante, o sea, un proceso de donante vivo. Te explico algo muy interesante. Los estudios que se han hecho en donantes vivos, por ejemplo, aquel papá que le ha donado un riñón a su hijo, vamos a poner, o aquel hijo que ha donado un riñón a su padre. Entonces, cuando se han hecho los estudios en los donantes, es decir, yo doné, entonces del 100% de mi función renal me quitan un riñón, me quedo con el 50%, ¿cierto? ¿No? Pero ese 50% con el paso del tiempo se transforma en compensador y a veces sube a 70 o 75% teniendo un solo riñón. Entonces, muchos estudios hechos en donantes revelan que el donante, el que tiene un solo riñón, vive más que la población general. Vaya, qué dato más curioso. ¿Cómo puede ser que este individuo que tiene un solo riñón vaya a tener una mejor expectativa de vida que aquel que tiene los dos? Entonces, aquí la respuesta es relativamente sencilla. Ese individuo que tiene un solo riñón, como ya fue preseleccionado, tiene un estado de salud excelente, en primer lugar. Y en segundo lugar, se le dice, si usted va a donar, no puede fumar, no puede beber alcohol en exceso, tiene que hacer ejercicio, comer una dieta y controles para siempre con el nefrólogo una vez al año. Entonces ese individuo entra en el circuito de prevención y entonces va a vivir largo. En cambio el otro, el que tiene los dos riñones, fuma, chupa, come mal, no hace ejercicio y va al médico solo cuando se está muriendo del dolor. Entonces, claro, ahí está la diferencia. Por eso es que muchos de los donantes viven más que aquellos que no han donado. Así que yo creo que podríamos aprender todos de eso de ahí y en lugar de eso hacer lo mejor posible, pues beber agua, no comer con sal, hábitos saludables, evitar fumar, hacer ejercicio y acudir al médico y hacerte un examen anual de sangre, de orina, al menos una vez al año, aunque no sientas nada, aunque estés bien, porque así podemos vigilar cuál parte de tu cuerpo está comenzando a ser ineficiente y entonces poder atacar antes de que ocurra el daño. Pregunta de público, le prometo que ella es la última. ¿Qué puedo tomar para evitar que se formen si ya tuve cálculos en la adolescencia? Mira tú, lo que justamente habíamos hablado. Bueno, repetimos primero las medidas no farmacológicas, que son beber agua, por lo menos 2 litros de agua a toda la población, y aquellos que han tenido piedras deben beber de 2 a 3 litros. 2, disminuir el consumo de sal y todo aquello que contenga sal. Por ejemplo, el agua mineralizada, quesos ricos en sal, parrilladas en las que a la gente le encanta, así el trozo de carne con la sal gorda encima. Entonces yo estoy pensando ya este va a terminar con piedra seguramente, ¿no? Entonces, y ese tipo de circunstancias, o sea, dieta equilibrada, hacer ejercicio, no fumar, no automedicarse, es decir, si no, usar vitamina C en exceso no es correcto, es un concepto errado. Y obviamente, aunque ya lo haya tenido en la adolescencia, sí sería importante tratar de saber por qué tuvo la piedra, o sea, entrar a un estudio que nosotros llamamos en medicina estudio metabólico de litiasis. Traducido al castellano es estudiarte para saber por qué originaste esa piedra. Hay circunstancias un poco menos estudiadas, pero están comenzando a surgir, es el intenso nivel de estrés. Hay piedras que pueden originarse, pero no es que es el estrés en sí, sino que el estrés, mucho trabajo te conduce, por ejemplo, a despreocuparte de tu sueño, a despreocuparte de tu alimentación, a despreocuparte de tu bebida. Entonces tú, como estás tan enfocado, tan estresado por un problema grave, comes lo que sea, bebes lo que sea, no duermes, entonces el estrés te conduce a un cúmulo de malos hábitos. Entonces por eso la gente dice que el estrés te hace perder la objetividad sobre tu estado de salud. Comes lo que sea, bebes lo que sea. ¿No? Los problemas no son per se, son consecuencia de algo. Una sucesión de eventos hasta que llegas al daño. Doctor Ortiz, muchísimas gracias. Me ha encantado poder conversar con usted porque realmente también es tema libre. Nos hemos pasado de las piedras al trasplante y podemos, si usted lo permite, seguir invitándolo a este programa que puede estar con nosotros. Por supuesto, con muchísimo gusto, Mariela. Ha sido un verdadero placer y espero que sea el inicio de una gran relación con Radio Fuego.
Doctores como usted, pues excelente, pues siempre queremos tener aquí en Radio Fuego y en Mariela TV. Un abrazo, doctor. Gracias, hasta luego. Buenos días. Un corte comercial, ya regresamos con más. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de EMAPAC, Interagua, ATM, Municipio de Guayaquil, Urbaceo, Diners Club, Ceviches de la Rumiñahui, Engistol, Neurexam, UTEC, Calipto, Peiles, El Coral, Vitafos. Cuando nos volvamos a encontrar.